Buenas chicos, os voy a explicar todas las actividades que tenéis para el día 13, ¿vale? Ya he compartido las pantallas y son, bueno, algunas actividades son de repaso de lo que hemos visto en estos días y otras son de trabajo de ampliación en algunos elementos, ¿vale? Sobre todo en lo que van a ser las partes del polígono. Tenéis un listado, tenéis actividades de repaso sobre área y perímetro y tenéis una actividad de ampliación para los elementos del polígono, ¿vale? Os voy explicando paso a paso, os voy compartiendo pantalla. Bien, si nos vamos a nuestra unidad, entramos en la unidad 5, en COVID-19. Lo primero que vais a encontrar es, bueno, pues los diferentes grupos, como siempre, y tenemos matemáticas y lengua, ¿vale? Bien, en lengua veréis que en el Drive tenemos los dictados. El dictado de BV ya lo corregimos la semana pasada y tenemos el dictado de GJ, pero realmente donde nos vamos a ir a ver el dictado, a escuchar el dictado, perdón, aprendiendo siempre, y ahí tenéis la explicación para el dictado. Como veis, ya estuvimos analizando el otro día las diferentes líneas en la forma que estaban organizadas dentro del texto para poder ver dónde hay coma, dónde hay puntos. Y antes de comenzar a escuchar el dictado, lo primero que tenéis que hacer es leer con atención los elementos que tenéis dentro. Primero nos dice que antes de escuchar el dictado miremos la curva. La curva era los elementos que conformaban para diferenciar los puntos que se encuentran en el texto y así saber el número de oraciones, fijarnos las pausas si existen dentro de cada oración y así vamos a ver cuando baja en la conversación si hay una coma o no hay una coma. ¿Vale? Y os recuerdo que podéis parar tantas veces como queráis el dictado para poder ir haciéndolo. ¿Vale? Al final tenéis que, cuando ya lo habéis copiado, habéis hecho el dictado, lo habéis copiado del dictado, pues os vais a la plantilla de corrección una vez habéis terminado. ¿Vale? Y vais a corregir vuestro trabajo. Nos manda directamente a la plantilla de corrección, vemos nuestro trabajo y nos dice que con cada falta de regularizar una oración de las que hayas corregido, bueno, antes, una vez que hayas corregido tu dictado. Antes no, por supuesto, ¿vale? Bien. Con respecto al dictado lo tenéis ahí. Pero lo queréis volver a oír desde dentro, ya sabéis que lo tenéis también aquí. Dictado GJ, ¿vale? Tenéis el anterior de BV, ¿vale? Bueno. Después del dictado, os voy a dirigir otra vez a la unidad del COVID-19 y vais a matemáticas. Entramos en geometría y en geometría nos vamos a encontrar que tenéis elementos de un polígono. Bien. La primera parte va a ser copiar la información que tenemos, elementos del polígono, ¿vale? Tenemos ahí que nos habla la actividad que os he dicho que era de ampliación. Que ahí tenemos, bueno, tenéis dibujado un polígono y sus diferentes partes. Se nos habla de lo que son los lados, el espacio que une un lado con otro o la apertura de un lado con otro se le llama ángulo. La intersección de diferentes lados se llama vértice, que ya lo hemos visto. Y las diagonales son las líneas que unen los diferentes vértices. Que no sean consecutivos, porque si son consecutivos se forman un lado, ¿verdad? Así que yo aquí podría enlazar con este que están enfrentados, con este que está enfrentado y con este que está enfrentado. Desde este ángulo podría lanzar una diagonal a este ángulo, a este vértice, a este vértice y a este vértice. Desde este vértice podría lanzar una diagonal a este vértice, a este vértice y a este vértice. Y así sucesivamente hasta completar todos los vértices. Veréis que hay vértices que se repiten, porque obviamente la diagonal que lanzo de este vértice a este vértice es la misma. Y de este vértice a este vértice es la misma, con lo cual llega un momento en el que ya están completos todos los vértices. Y luego tenéis 4 actividades muy sencillas. Nos dice que dibujemos un hexágono. Ya vimos los elementos, o sea, los polígonos según sus lados el otro día. Con lo cual dibujamos uno sabiendo lo que es un hexágono y nos dice que marquemos los diferentes elementos que habéis visto arriba. ¿Vale? Vértices, ángulos y diagonales. Y sus lados, obviamente. Luego nos dice que dibujemos un triángulo que mida con nuestra regla 6 centímetros, uno de sus lados,
o su base, perdón, y uno de su lado a 5 centímetros. Pues sabiendo eso ya podemos unir el tercero. Y nos dice, tercero, di el nombre de cada una de las siguientes figuras planas. Esto lo hemos estado viendo en estos días, con lo cual es nombrarlas. Con que pongáis el número, pues este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, y digáis a qué figura corresponde, estaría bien. Y el 4 nos dice, nos dibuja un polígono de 9 lados, ¿vale? Pues bien, pone el nombre de, pon su nombre, el nombre cómo se llama, y ahora los elementos que lo componen, ¿vale? Y el nombre de los elementos. Pues lo dibujáis, que realmente es esto, ¿ok? Bien, una vez hemos terminado ese, nos va a mirar una ficha que tenemos aquí de actividades de repaso. Bien, estas actividades de repaso son lo que hacemos a través de enlaces que nos manda a la ficha interactiva, ¿vale? Todas las actividades las tenéis que compartir a través de pepervijurado@maestracaridadruiz una vez que lo habéis terminado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues como siempre, nos pinchamos en el enlace. Bien, y ahí tenemos la primera. Nos dice arrastra el nombre de la figura plana a su dibujo y relaciona la fórmula, la fórmula con el dibujo. Bien, yo voy a ponerla al azar, ¿vale? No voy a pararme a detallar. Imaginaros que esta es el nombre de esta figura, que no lo es, ¿eh? Ojo, que no lo es. Ya le he colocado debajo, aunque no diga arrastrar la figura al nombre a la figura, es debajo de la figura, ¿vale? Y ahora imaginaros que esta es, que no lo es, la relación con su fórmula, ¿vale? Como se halla su área. Bien, así hasta completar todas. Os recuerdo, una vez terminado, enviaré la respuesta y comprobáis. Si es menos de 8 los aciertos, tenéis que volver a hacerla, os recuerdo. ¿Dónde la enviamos? Poniendo primero vuestro nombre entero, el curso, matemáticas, ¿y de dónde lo enviamos? A pepeluisjurado@maestracaridadruiz.es. Recuerdo, pepeluisjurado@maestracaridadruiz.es. ¿De acuerdo? Bien, enviamos todas. Y os recuerdo, si estamos por debajo de 8 de 10 en los aciertos, tenemos que volver a hacerla. Se añade que nos ha fallado algo, ¿eh? Nos sirve para repasar el contenido. Bien, tenéis 4 actividades. Aquí la primera, bueno, figuras planas con su área. La segunda es el elemento de una figura plana, que es justamente lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿vale? Fijáis que son las mismas figuras que hemos visto en estos días de atrás. Después tenéis otra que nos dice el área de las figuras planas, y aquí os pongo en rojo. El área del pentágono y del círculo no lo hemos trabajado, por lo tanto es normal que se tengan errores en eso. Bien, pues venimos aquí. Lo mismo, nos dice relaciona la figura con su nombre y con su área. Os repito, el del pentágono y el del círculo, el área del pentágono y el área del círculo no lo hemos trabajado, con lo cual no importa, pero sí es verdad que los nombres sí los sabemos, con lo cual habrá que situar los nombres en el sitio correspondiente. Y lo mismo las áreas. Y os digo que hay dos que no, y ya os digo cuáles son las que no conocéis. Aquí tenemos el área del círculo y aquí tenemos el área del pentágono, que se hallando el área del pentágono, el perímetro por apotema partido de 2, pero nosotros esto no lo hemos visto, con lo cual no lo vamos a trabajar. Y aquí en el área del círculo tenemos que es pi por r al cuadrado, que tampoco lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Las demás áreas sí las habéis visto y las tenéis ahí, ¿de acuerdo? Bien, y ahora nos queda la última, que es un trabajo en el que estamos a medir el área del cuadrado y del rectángulo. Y hay que tener en cuenta que siempre que medimos un área, una superficie se expresa en metro al cuadrado, en centímetro al cuadrado, en decímetro al cuadrado, la unidad de medida de superficie. ¿Ven? Bueno, pues entramos ahí y nos vamos a encontrar que una piscina. Bueno, primero tenemos aquí los diferentes elementos. Nos pregunta qué fórmula utilizaríamos para hallar el área de esta figura, que ya sabemos todo con cuadrado, el área de este rectángulo. Bien. Nos dice, sin hacer la operación, cuál sería su área, teniendo en cuenta lo que mide su lado. ¿Y cuál sería su perímetro, teniendo en cuenta lo que mide su lado? Recuerdo que el lado va a ser el que nos define todo. El perímetro, que es la superficie, perdón, la distancia que mide su lado,
La superficie es la parte que ocupa. El área es la parte que ocupa, la superficie que ocupa. Igual en este. ¿Qué fórmula de las dos utilizaríais? Una del cuadrado y otra del rectángulo. Sin hacer la operación, ¿cuánto creéis que mide sabiendo que mide su base y su altura? A, B o B de base, H de altura. ¿Vale? Podríamos hacer las dos formas, ¿acordáis? Bien. El área y el perímetro. ¿Vale? Recordando que el perímetro es la longitud total de lo que miden sus lados, la distancia que ocupa, o sea que miden todos sus lados, y el área es la superficie que ocupa, es decir, la parte de dentro que se miden cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que fuera. Y aquí tenemos una piscina, que si la veis en el dibujo de la planta, perdón, el dibujo de la planta de la piscina es este, ¿veis? La línea roja. Si lo ponemos mirando desde arriba, como hemos estado haciendo en el trabajo de la geometría en el colegio, pues bueno, esto es lo que se ve. Y que está formado, veis, hay una línea discontinua, de unos puntitos de discontinuo, ¿lo veis? En rojo. Bueno, pues son estos. De forma que nos está diciendo que hay dos figuras planas dentro de esa forma de la piscina. Una primera figura plana, que es esta, que nos dice que mide de aquí a aquí, en el lado 4 metros y en este lado 5 metros. Y la segunda figura plana que nos dice que en la base tiene 7 metros y su altura es de 3. Con lo cual nos dice cuál será el área de la primera figura, sabiendo cuál es, cómo se halla el cálculo de la figura plana. Después nos dice cuál es de la segunda. Y ahora nos pregunta cuál es el área total, que obviamente será sabiendo lo que se mide esto y sabiendo lo que mide esto, sabré lo que mide el total. Y ahora nos pregunta cuál es el perímetro de la piscina. Tened en cuenta que para el perímetro de esta piscina este lado no se mide. Con lo cual habrá que saber lo que mide esto, 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 esto y esto. ¿Vale? Y nada más. Este es el trabajo para hoy. Lo reviso con vosotros para que no tengamos errores. Para hoy tenemos la primera parte, dictado. Os recuerdo, primero escuchamos el dictado y después, antes de escuchar todos los elementos previos al dictado, hacemos el copiado del dictado haciendo las pausas pertinentes. Después de terminar el dictado, nos vamos a la plantilla de corrección, vemos nuestros errores y hacemos las faltas de ortografía correspondientes. ¿Vale? La segunda parte, nos vamos al trabajo de geometría, a la carpeta de geometría, y en la carpeta de geometría cogemos los elementos del polígono, que es el trabajo nuevo de hoy. Es decir, que lo que tenemos que hacer es copiar los elementos del polígono en la libreta y hacer las 4 actividades que tenéis. Por último, tenéis las 4 actividades de repaso que tenéis en el enlace, que se llama repaso de las figuras planas. Os recuerdo que para hacer esa actividad tenéis que ir enviando a pepeluisjurado@maestracalidadruiz.es todos los trabajos que hacéis. No se van a dar por bien si no están enviados allí, ¿de acuerdo? Y os recuerdo que si tenemos menos de 8 aciertos, 8 de 10 aciertos, tenemos que volver a repetir la actividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues chicos, eso es todo por hoy. Así que espero y deseo que sea la mañana buena y que os cunda el trabajo. Venga, saludos, hasta mañana, chicos.